Auspicia a Impacto Económico. Tu próximo 0 kilómetro está en Iruña. Concesionario oficial Volkswagen en Neuquén y Río Negro. Green Oil Services, servicios oil and gas, hot water oil, operación de pozos sumideros, tratamiento de aguas, pruebas hidráulicas certificadas, asistencia a equipos de torre, instalaciones capilares, cargas líquidas y sólidas. RSB. Acordate que ingresando a impactoeconómico.com.ar podés acceder a la edición de agosto de nuestra revista digital. La nota de tapa entrevista a fondo al CEO de Total Energies en Argentina. También una columna muy interesante de Agustín Argibay sobre fruticultura. Todo ello en impactoeconómico.com.ar. Como lo habíamos anticipado, el tema de este bloque se vincula, tiene que ver con el análisis económico, con la opinión calificada de Juan Manuel Morales, magíster en economía. Juanma, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, gracias por la invitación. Un Un placer. gusto, Bueno. como siempre. Bueno, me gustaría dividir este diálogo en dos dimensiones. Primero la coyuntura y luego hablar sobre temas más de fondo y que tiene que ver con la necesidad de reformas estructurales. Tema coyuntura, tu visión sobre esta devaluación pospaso, el impacto que generó en la economía. Bueno, pospaso, obviamente, como vos comentabas, el día lunes el Banco Central decidió una devaluación del 22% del tipo de cambio de referencia, el dólar oficial mayorista, que lo llevó a 350, y en teoría permanecería ahí hasta octubre, ¿no? Eso es lo que se ha dicho. Bueno, esto obviamente, esta devaluación del 22%, se trasladó inmediatamente a precios, porque es una devaluación sin programa, sin plan, sin credibilidad, con lo cual se trasladó de manera inmediata a precios de mayoristas, Claro. fabricantes, que empezaron a enviar nuevas listas de precios a sus clientes. Con lo cual, ¿cuál es el desenlace de esto? Que en los próximos meses vamos a ver una inflación de 2 dígitos, ¿no? De acuerdo a lo que dicen las consultoras, a lo que están proyectando las consultoras, ya para agosto Claro. se espera una inflación entre el 10 y el 15%, ¿no? Depende de la consultora que lo mida, y a su vez un impacto muy fuerte de la suba de los alimentos, que también va a estar en 2 dígitos en agosto, ¿no? Ante esta situación, lo que ha hecho el ministro de Economía es lo único que sabe hacer y que no funciona, que es renovar esta cuestión de precios justos, arreglando con unas 345 empresas de distintos rubros, de combustible, de laboratorio, de consumo masivo, de celulares, donde por los próximos 3 meses se comprometen a actualizar los precios con un tope de hasta el 5% mensual, ¿no? Este es el panorama. Esta película ya la vimos. Esta película ya la vimos, y además no solamente esta cuestión de la devaluación del 22%, sino la importante suba de tasas Claro. que anunció el Banco Central el lunes posterior a las PASO, ¿no? Suba de tasas, de la tasa de referencia, la tasa de plazo fijo, pero también que es la tasa que paga por las LELIQ en 21 puntos porcentuales, llevó la tasa nominal anual a 118%, que lo convierte en una tasa efectiva del 209%, o sea, tasas sumamente peligrosas. ¿Y qué objetivo tiene este aumento de tasas? Bueno, este aumento de tasas, el objetivo que tiene es que subir la tasa de interés de los plazos fijos y que la gente se vea tentada a seguir, digamos, dejando su dinero en plazos fijos, esperando un rendimiento por encima de la inflación, es decir, que tenga tasas reales de interés positivas, y que no se vuelque a demandar dólares, ¿no? Ahora, esto es una bomba de tiempo porque sin plan, estas tasas elevadas, yo estaba sacando la cuenta y vos tenés 19 billones de pesos en LELIQs y pases pasivos. 19 billones. Billones, ¿no? Si esto vos le ponés esta tasa nueva, que te da mensualmente una tasa del 9,8%, por mes se estarían generando 1,6 billones de pesos de intereses, que equivale al 25% de la base monetaria. Es decir, que con esta tasa de interés, digamos, las LELIQ crecen en 25% de la base monetaria por mes. Ahora, para pagar eso el gobierno va a emitir. Eso es emisión de peso futura, con lo cual, claro, esto es por falta de plan, falta de visión a mediano plazo. Es que acá hay una irresponsabilidad muy grande por parte del gobierno, que ha puesto
como candidato a presidente, al ministro de Economía, y que son roles que se contraponen completamente. ¿Por qué? Porque hoy un buen ministro de Economía lo que debería hacer es sincerar algunos precios y correr algunos o pagar algunos costos de corto plazo para ver mejoras en el mediano plazo. Eso es lo que un buen ministro de Economía hoy debería estar haciendo. Por el otro lado, un candidato a presidente del oficialismo tiene otra visión, tiene otras prioridades, que son, la prioridad es la inmediatez para llegar lo mejor posible a las elecciones, Claro, sin importar el sacrificio o trasladar los costos de mediano plazo. claro. Con lo cual es una gran irresponsabilidad que el ministro de Economía sea el candidato a presidente, porque hoy sus roles son totalmente Claro. contrapuestos, ¿no? Claro. Ahora, todos estos indicadores desquiciados que vos planteás son consecuencia de una economía enferma y acá es donde eh, tenemos la necesidad de enfocarnos en el diagnóstico y la terapia, ¿no? Eh, no sé si te queda algún otro tema de coyuntura antes de pasar más a la cuestión de fondo. No, bueno, lo importante esta semana es el viaje de Massa Claro. a Bueno, Washington, ¿no? ahí este dinero adicional que se va a obtener del Fondo Monetario puede evitar alguna nueva devaluación. ¿Cómo lo ves? ¿Puede dar calma cambiaria? No, en principio no por lo siguiente. Vos pensás que vamos a tener inflación de 2 dígitos por los próximos meses. El Banco Central ha dicho que va a congelar el tipo de cambio oficial por los próximos Claro, 3 meses. sí, Con lo cual, cuando lleguemos a octubre, el tipo de cambio oficial va a estar más atrasado de como cuando antes claro, antes de la devaluación del claro, claro. 22%, de antes de las PASO. Con lo cual, la devaluación futura, el atraso cambiario es inminente y es algo sistemático en este gobierno. Ahora, esta semana lo que podemos comentar es que, bueno, Massa está en Washington, va a conseguir estos dólares que arregló con el FMI, también anunció 1.300 millones de dólares de organismos multilaterales, ¿no? Del BID y del Banco Mundial para hacer algunas obras de infraestructura, puentes, ayuda social, etcétera. Y lo que ha arreglado con el fondo son en principio 7.500 millones de dólares a desembolsarse esta semana y después en noviembre, la primera semana de Sí, noviembre, otros 2.000 y pico de millones, 10.000 millones de dólares, un poquito más el paquete. Ahora, cuando vos ves las urgencias que tiene el Banco Central, vos tenés que inmediatamente ingresen esos dólares, Argentina tiene que devolverle 770 millones de dólares a Qatar, tiene que devolverle 1.000 a la CAF del préstamo puente que utilizó para pagarle al FMI. Los últimos desembolsos. claro, Y también tiene que recomponer reservas del swap que utilizó, de China. claro, el swap de China que utilizó para pagar por 2.800 millones de dólares. Y después de septiembre a noviembre, Argentina tiene obligaciones con el FMI por el equivalente a 4.500 millones de dólares. Con lo cual, va a ser muy efímero el efecto que tengan las reservas, este desembolso del FMI, sí. Supongo que va a permitir, digamos, relajar algunas restricciones que están teniendo los importadores muy fuertes en los Claro, últimos meses, pero va a ser muy temporal, claro, ¿no? claro. Bueno, gran tema ese, el de las restricciones a las importaciones en cuanto al impacto en la actividad económica, ¿no? Sí, sí, totalmente. Desde junio, digamos, está muy Claro. frenado. Acá, sí, Y otro tema importante también es la deuda comercial que están generando los importadores, ¿no? Porque el Banco Central te vende dólares a 180 días. O claro. sea, mientras tanto, los importadores se tienen que financiar con los proveedores y la deuda hoy está ascendiendo a los 12.000 millones de dólares, que estos son dólares que se les va a demandar al Banco Central del gobierno que venga. Sí, sí, tal cual. Los efectos de esas restricciones los vemos muy de cerca acá en la región, en el sector oil and gas, ¿no? Entre otros. Totalmente, sí, todos los sectores que requieran insumos importados en una economía conectada y globalizada, son muchos Se sectores, ven afectados, se ven claro. afectados. Sí. Ahora, se plantea, para dar respuesta a este desastre económico, la necesidad de reformas estructurales y esas reformas tienen que ir orientadas por una concepción de lo que deben ser las funciones del Estado. O sea, a nivel conceptual, ¿cuáles son esas funciones, a tu juicio? Mirá, yo creo que la principal función, si tuviese que resumirlo, es la fijación de normas de juego, ¿no? De reglas institucionales, de calidad institucional. Lo que sabemos es que la gente sale de la pobreza con crecimiento económico. Cuando uno ve qué es lo que genera crecimiento económico, el crecimiento económico, más allá del capital humano y otras cuestiones, de los recursos naturales, etcétera, se genera a través de la calidad institucional. ¿Qué es la calidad institucional? Reglas de juego claras que estructuran, digamos, cómo van a ser las relaciones entre las personas y el Estado, entre las empresas y las personas, etcétera, ¿no? En ese sentido, lo que se necesita es calidad institucional que mejore
la cooperación entre las personas. ¿Qué me refiero con cooperación? Que mejore, digamos, el desempeño del mercado, el intercambio de bienes y servicios. ¿Cómo se hace esto? Bueno, ¿cuáles son las instituciones que generan un buen funcionamiento del mercado? Aquellas que bajan los costos de transacción. ¿Qué sería bajar los costos de transacción? Que sea fácil comerciar, que sea fácil cooperar, que no pongan 10.000 trabas, 10.000 restricciones, 10.000 impuestos para poder ejercer el comercio, ¿no? Bajar el costo de los trámites burocráticos. Bajar el costo de los trámites burocráticos. Y eliminar una buena parte. Totalmente. Y la otra tiene que ver con bajar los costos de la custodia del cumplimiento de los contratos, ¿no? Que los contratos se respeten y que sea fácil respetar contratos y exigir el respeto de esos contratos, ¿no? Esto es lo que marca la diferencia entre los países que crecen y los que no crecen, los que tienen una buena calidad institucional y los que tienen una baja calidad institucional. Por otro lado, ¿qué sería una buena calidad institucional? El funcionamiento de la democracia, igualdad ante la ley, respeto por la propiedad privada, cuestiones básicas que debería ser... Previsibilidad a través de exactamente, normas. Seguridad y justicia, ¿no? Previsibilidad, porque estas buenas instituciones permiten alinear incentivos, permiten, digamos, pensar los comportamientos o predecir comportamientos a futuro. Cuando uno ve los empresarios exitosos de otros países, por ejemplo Estados Unidos, ¿cuáles son los ejemplos que surgen? Bueno, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos de Amazon, Steve Jobs. Bueno, ¿qué es lo que caracteriza a esos empresarios? La visión del emprendedurismo, de la innovación, de focalizarse al cliente. Bueno, ¿por qué hacen eso? Porque los marcos institucionales de esos países generan que los empresarios para triunfar tengan esos incentivos. Cuando uno viene a la Argentina, muchas veces empresarios que se han enriquecido de la noche a la mañana no son los incentivos que tienen generar, digamos, bienes y servicios, mejorar la calidad, servicio postventa, sino que el interés que tienen es hacerse amigos del poder de turno como para obtener privilegio. Bueno, esa calidad institucional es la que necesitamos que saca al país de la pobreza y es lo que necesitamos esperar de un Estado, ¿no? Ahora, en este debate en torno a la dolarización, ¿no será necesario primero enfocarnos en esas reformas estructurales? Sí, y después evaluar qué sistema monetario puede ser más adecuado. Totalmente, porque en principio para que una dolarización funcione, vos lo que necesitas es una economía que tenga flexibilidad de precios internos, porque se tiene que acomodar a los shocks. Ya una economía cuando tiene un problema ya no puede devaluar para lograr competitividad, con lo cual tiene que tener flexibilidad de precios internos, ¿no? Debe ser una economía que sea muy eficiente, muy competitiva, que sea más productiva porque tiene que competir sin el efecto ese de la moneda. Y por el otro lado tiene que ser una economía muy abierta al mundo. Entonces, antes de dolarizar tenés que lograr eso, entre otras cosas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la convertibilidad, que era algo parecido a la dolarización, pero estalló con un gasto público en torno al 25% del PBI. Hoy el gasto público está en el 43% del PBI. Entonces, imagínate todo lo que habría que ajustar el gasto público para ver si la convertibilidad es factible o no, ¿no? Para pensar en la factibilidad de una dolarización, ¿no? Sí, sí. Y en relación a la convertibilidad fue un régimen monetario, no un programa económico integral, más allá de que hubieron privatizaciones, algunas bien hechas, otras no tanto, pero ahí es donde hay que enfocarse, ¿no? En esas reformas estructurales. Exactamente, reformas estructurales que comenzaron bien, pero después quedaron a mitad de camino y sentenciaron la convertibilidad, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo claro. Si bien la convertibilidad no era dolarización, era un régimen bastante rígido, bastante parecido, que estalló con un gasto público de 25 puntos del PIB, imagínate con 43. Tal cual. Hay un tema que lo dejo pendiente para otro programa que tiene que ver con las empresas del Estado a nivel nacional, provincial. Un dato, en 2022 las 34 empresas públicas del Estado Nacional generaron un déficit de 6.500 millones de dólares. O sea, hay que enfocarse en un plan de privatización amplio y contundente para disminuir ese déficit, ¿no? Sí, sí, totalmente, porque, a ver, los incentivos que tiene un burócrata estatal para administrar una empresa son completamente distintos a los que tiene un empresario. Claro, el empresario arriesga su buen nombre, paga su capital, digamos, tiene que hacerse responsable de lo que sucede, tiene restricción presupuestaria. Y tiene incentivos para invertir bien. Incentivos para invertir bien, para mejorar, para ganar mercado. Ahora,
las empresas estatales no tienen esos incentivos. Primero, que el que los administra no paga con su capital, no paga con su buen nombre, no necesita buscar nuevos mercados, con lo cual la empresa estatal está destinada a ser ineficiente. Sí, ¿No? Si a eso le sumamos la baja calidad institucional que tenés en Argentina, bueno, termina siendo un desastre, ¿no? Sí, tal cual. Y también las empresas públicas se han transformado en aguantaderos de ñoquis, ¿no? Sí. Eso es con lo que hay que terminar. Gracias, Juanma. Continuaremos con estos temas. A vos, Daniel, gracias. En relación a las empresas públicas, ya lo decía Juan Bautista Alberdi, el padre de nuestra Constitución, la idea de una industria, de una empresa pública es absurda y falsa en su base económica. En el próximo bloque vamos a hablar de transformación digital. Ya venimos. Auspicia a Impacto Económico. Con más de 20 años de experiencia, nuestro aprendizaje potencia las oportunidades de inversión y minimiza el riesgo. Somos la elección para tu inversión en un producto inmobiliario. Capitaliza en inmuebles y aumenta tu renta. Invertí con ASPA. Comaseg, Seguridad Industrial Comahue, prevención de incendios, recarga de matafuegos, diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de redes contra incendios, prueba hidráulica de mangueras, calidad certificada IRAM, comaseg.com.ar. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible.